Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos las diversas facetas del fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este podcast buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Desde las razones que impulsan a las personas a buscar un nuevo hogar hasta las contribuciones que los migrantes hacen a sus comunidades de origen y destino. Hablemos de migración, busca arrojar luz sobre este tema tan crucial en la actualidad. Acompáñenos en este viaje, donde exploraremos las complejidades de los movimientos migratorios, sus desafíos y sus aspectos positivos. Juntos, descubriremos la riqueza cultural, la resiliencia y la diversidad que caracterizan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas conversaciones apasionantes y enriquecedoras. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro boletín informativo mensual correspondiente a este mes de septiembre, en donde, pues el tema que sigue siendo noticia, sigue siendo las acciones xenófobas de Donald Trump allá en Estados Unidos. Hablaremos un poco de eso, sobre todo en lo que tiene que ver con deportaciones, con este muro, esta nueva falacia que ha sacado ahí intentando pintar un muro de negro para que sea más difícil para que los migrantes aparentemente puedan cruzar. Totalmente fuera de la realidad Donald Trump, haciendo medidas, tomando acciones para evitar aparentemente que los migrantes entren, cuando ese es el discurso hacia la población allá en Estados Unidos, pero pues en realidad eso no ayuda en absolutamente nada y habrá que ver cuánto dinero se ha gastado en este muro y cómo se está desviando los millones de dólares que han sido asignados para la detención y deportación de los migrantes. Como siempre, iniciamos con nuestro editorial. Hablemos de migración. En esta ocasión, hago un balance de lo que es el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Hablemos de migración, del muro y sus sombras, todo lo que conlleva esta política de estar construyendo un muro y hacerlo cada vez más difícil de atravesar, algo que al día de hoy no ha podido detener la migración y que simplemente no podrá hacerlo. Y pues ya entrando en materia, pues iniciamos con un primer artículo. El gobierno del Trump alcanza un récord de 1,400 migrantes deportados diarios. Aquí se nos hace importante empezar a ver los números, qué es lo que está haciendo Donald Trump, qué es lo que está consiguiendo. El día de hoy está reportando que son 1,400 migrantes los que están siendo deportados cada día. Informan aquí también que hay 60,000 inmigrantes bajo custodia ya en centros de detención. Y esto es importante porque tenemos que ponerlo en contexto de las metas que quiere Donald Trump. Donald Trump quiere poder sacar 3,000 personas diarias. Para ello, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero tiene que aumentar la capacidad de detención en sus instalaciones. Lo hemos visto y vamos a hablar más adelante sobre estos centros de detención como Alcatraz de los Caimanes, que ahorita hablaremos de ello. Es el crear suficientes lugares para poder tener detenidos a los migrantes para después ser sacados. Migrantes que llevan menos de 2 años en Estados Unidos es relativamente muy fácil sacarlos, pues no tienen ningún tipo de posibilidad para poderse quedar más tiempo. Aquellos que llevan ya un buen rato en Estados Unidos, pues el simple hecho de no firmar y exigir que se respeten su debido proceso puede ser que esto alargue la estadía de estas personas en Estados Unidos. Actualmente la mayoría de ellos, cuando piden ante un juez, pueden llevar su proceso en libertad, pero una de las cosas que quiere hacer Donald Trump es no permitir que nadie salga para presionar, y para ello necesitaría más centros de detención. Entonces aquí no hay que cantar victoria sobre el número de personas que están siendo detenidas. Si es un récord, normalmente eran en alrededor de las 1,000 personas, están 400 personas, un poco más elevado de lo anterior. Va a bajar esto, puesto que hay menos migrantes que continúan pasando hacia Estados Unidos, pero no en las mismas cantidades que antes. Ya hablamos el mes pasado sobre esta caravana que se estaba iniciando del sur de México hacia Estados Unidos, en el cual hablamos cómo era muy probable que los migrantes puedan ser engañados por algunas personas para decir, sí, vente que vas a poder pasar y estar en Estados Unidos.
que más allá del dinero que les van a cobrar, lo que están haciendo es intentar llevar personas migrantes para que puedan alimentar esta máquina de lo que es la industria de los centros de detención allá en Estados Unidos. Esta noticia va de la mano con otra, la segunda de nuestro boletín, en el cual el gobierno de Trump arrestó a más de 300,000 inmigrantes indocumentados de enero a la fecha. Aquí cabe señalar que recientemente ya se dio a conocer aquí en México que han sido 83,000 los compatriotas que han sido regresados en este mismo periodo por Estados Unidos, lo cual vemos como si la mayoría de las personas que han sido arrestadas no necesariamente son mexicanas, pero vienen mucho lo que es el venezolano, cubano, los TPS que están quitando las medidas que está tomando Donald Trump para poder cumplir con sus con los números que está queriendo. Igual, a pesar de estos 300,000 migrantes arrestados, hacen falta todavía más. Recordemos que Donald Trump lo que quiere es llegar a el 1,000,000 de personas, lo cual también pues nos pone a tener mucho cuidado hacia finales de año, cuando es la época en la que muchas personas normalmente, históricamente, han estado empezando a regresar hacia nuestro país en estas caravanas que llevan mucho tiempo, en el que los migrantes que están en Estados Unidos regresaban a sus lugares de origen para después volver empezando el año. Es muy probable que se acentúen estas redadas por parte de Donald Trump para sacar a migrantes que en ese momento no son tan necesarios para, por ejemplo, en algunos sectores de la agricultura en México, y donde hemos hablado como estas redadas que han ocurrido en varios puntos se han centrado bastante, y también ahorita voy a poner tenemos un artículo sobre eso, en dónde están siendo estas detenciones en Estados Unidos, y hay que tener cuidado, puesto que en ciudades grandes se está cayendo en la confianza de que no les va a pasar absolutamente nada, que porque se está ganando una batalla. Eso es mentira. En este sistema de intentar también poder tener lugar para poder detener a más personas y el negocio que eso representa, tenemos este artículo. Ruanda acepta recibir deportados en de Estados Unidos después de que un acuerdo migratorio previo con el Reino Unido fracasara. Aquí una de las cosas que está violando la ley Donald Trump es que para que tú saques a alguien y lo mandes a un tercer país seguro para que siga su proceso en busca de asilo en algún otro país, tiene que ser en un país que sea realmente seguro. Y en este caso ha estado mandando a los migrantes a lugares que no son tan seguros. Ruanda, conocido por ese genocidio allá en los 90, en donde todavía está en gran problema para poderse reestructurar, un país un tanto inestable, ha aceptado recibir hasta 250 deportados de Estados Unidos con la facultad de aprobar a cada individuo propuesto para reasentamiento bajo el acuerdo. O sea, lo están mandando a lugares en donde los migrantes evidentemente no querrán quedarse. No es la primera ocasión que está pasando esto. Ya han estado mandando a Sudán, pero también aquí en continente americano, pues sabemos que está la megacárcel de Bukele, que ya está deteniendo a personas donde no deberían de ser detenidas, pero también supimos que están mandando a Costa Rica, a Panamá, en donde, bueno, pues los migrantes no quieren estar en esos lugares, y bueno, pues Donald Trump lo que está haciendo es, de la manera que él pueda, va a deshacerse de todas las personas, porque aquí, además de eso, hay un interés económico detrás de ello. En otro artículo, es la administración de Trump revisará los 55 millones de inmigrantes legales en Estados Unidos para ver si deben ser deportados. Muchas personas, ciudadanos, inclusive ciudadanos ya naturalizados en Estados Unidos, piensan que no les va a llegar este odio de Donald Trump. Y aquí vemos como, bueno, en primera instancia, Donald Trump amenazó con quitar la ciudadanía a los recién nacidos de padres de indocumentados. Eso nosotros aquí lo mencionamos, que si llegaba a concretarse, si se llega a consolidar eso, que el día de hoy está todavía detenido, pero sigue en disputa por parte del gobierno de Donald Trump, pues nada impediría que después también fuera de manera retroactiva y que empezara a quitar ciudadanías a personas que van naciendo en Estados Unidos por el simple hecho de que alguno de sus padres no tuviera un estatus legal. Aquí lo vemos el día de hoy como pues para conseguir ese 1,000,000 le está fallando esta suspensión del TPS, en el cual hace una suspensión del TPS, después algún juez se la tira y está en el toma y daca, no ha podido tumbar también lo de DACA. Y pues el día de hoy te va sobre aquellos que son inmigrantes legales, que ya tienen un estatus y no dicen exactamente que vayan a ser los que tengan visa, que ya también han empezado a quitar visas, sino que a los que tienen residencia, e incluso podría empezar a investigar a aquellos que ya son naturalizados y encontrar algún error en su
o fabricar algún error en su solicitud de ciudadanía, y con ello eliminarlos y poder completar los números que él está queriendo. Como vemos, las maneras en que Donald Trump quiere llegar a cumplir esa promesa de campaña, más que por cumplirle a su electorado, es por un odio que tiene hacia los migrantes, y además un negocio de millones de dólares en el cual él ya se le aprobó en el One Big Beautiful Bill que él impulsó. En otro artículo en donde se han registrado más detenciones en el 2025, vemos como en el aspecto de cuando se habla de la migración, de estas protestas, se menciona mucho personas que apoyan a Donald Trump, lo que sucedió en Los Ángeles, donde pues ven nada más una parte donde los migrantes o los latinos están protestando, pero no muestran cómo las fuerzas federales llegaron a provocar y a hacer que eso se perdiera el control en Los Ángeles, para intentar desacreditar al movimiento de los migrantes y con ello presentarlo como personas que son delincuentes, que son malos para Estados Unidos. Y bueno, pues que el día de hoy este artículo nos habla de dónde se está deportando o deteniendo más personas. No es de sorprenderse que Texas sea el mayor, tiene el 23.2% de las detenciones en este 2025. Sabemos que Texas, con su gobernador Abbott, ha impulsado leyes racistas y que ya desde la administración de Joe Biden estaba haciendo cosas indebidas, cosas que le corresponden al gobierno federal, como el poner las vallas en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, pero también deteniendo a personas y queriéndolas deportar en automático, algo que al menos México se negó a recibir cualquier persona que viniese, que había sido detenida y quisiera ser deportada por el gobierno estatal, pero no sabemos los demás países que hicieron, a lo mejor y sí los recibieron, pero aquí vemos este gran número. En Texas, en Florida, que es otro de los estados más agresivos contra los migrantes, es un 11%, y California se va hasta el tercer lugar con un solo 7% de las detenciones que han habido, y que estas del 7% es un número muy muy pequeño lo que ha pasado en las ciudades grandes. Casi todo ha pasado en el campo, pero esto les está, quizás, ojalá y no, dando cierta tranquilidad a los migrantes que están en las ciudades, diciendo aquí no va a pasar nada, no hay que confiarse, están con una persona sumamente peligrosa que en cuanto pueda va a atacar a las ciudades grandes. También la mayoría de estas detenciones en California han sido en los campos. En cuarto lugar está Georgia con el 4%, y sorprendentemente Arizona, que es otro de los estados que también está en contra de los migrantes, solamente el 3%. De este número, pues los que más se han detenido son los mexicanos, con 40,000 arrestos, guatemaltecos 15,000, Honduras 12,000, Venezuela 8,000, El Salvador 5,000. México, a pesar de que han sido 40,000 arrestos, y al día de hoy nuestro gobierno acepta que han habido 86,000 personas mexicanas que han sido regresadas, es porque muchos de ellos ya estaban en procesos detenidos desde la administración de Biden, y que bueno, pues les toca la deportación en esta administración ya por procesos que ya estaban en funcionamiento. Es algo que no va a querer admitir Donald Trump, que va a decir que él detuvo a todos y que él sacó a todos. Aquí hemos hablado como, independientemente de quién esté en el gobierno, siempre las políticas de Estados Unidos han ido en contra de la comunidad migrante. En otro artículo, Cornusher Klink, el gobernador de Nebraska, y Kristen Noem anunciaron un nuevo centro de detención de inmigrantes en McCook. Y aquí, bueno, pues nos están hablando cómo están intentando abrir un otro centro de detención. Muchos se van a abrir en Nebraska, esto para poder tener más lugares en donde tener a los migrantes que van siendo detenidos. Esta noticia de que se abre o que se van a abrir varios centros de detención, pero en este específico, es debido a una orden en Florida que se le está ordenando a desmantelar el alligator Alcatraz por un impacto ambiental. En este artículo pues nos hablan cómo pues no pudieron los defensores de derechos humanos, pero sí los ambientalistas, los cuales vieron que se había construido este centro en un lugar que era protegido, era una reserva ecológica, y que el día de hoy pues todo indica que sí va a ser cerrado, pero igual no se puede cantar como una victoria. Esto nos sirvió de ejemplo para ver qué tan rápido Donald Trump
puede implementar un centro de detención en cualquier lugar. Aprenderá de sus errores, buscará un lugar donde él sea dueño, que nadie le pueda decir nada sin importar las condiciones en las que éste esté, y ahí levantarán centros de detención para tener a las personas. Y esto lo digo por el siguiente artículo, en donde, bueno, pues Ron DeSantis transformará a una correccional de Florida en un nuevo centro de detención. Es una respuesta ante esta orden de desmantelar Alcatraz de los Caimanes, en el cual, bueno, pues no se quedará sin ese jugoso negocio que es la detención de migrantes indocumentados, y pues hará lo que tenga que hacer para seguir obteniendo la ganancia que lleva el tener detenidos a los migrantes. En otro, no solamente está pasando en Florida, sino también defensores de inmigrantes exigen cerrar Camp East Montana, el mayor centro de detención de Estados Unidos. Estas protestas vienen tan solo, se empezaron 24 horas después de que empezó a operar este campamento en Camp East Montana, en donde podemos ver que pues no goza de unas instalaciones ni siquiera como las que ya hemos denunciado actualmente que tiene ICE, en las que ya son bastante cuestionables la manera en que tienen detenidos a los migrantes. Y como vemos que en estos campamentos levantados de improviso, lo más seguro es que las condiciones todavía sean peores que las que están llevando en ya estos centros de detención que han venido funcionando desde ya hace varias administraciones. Una de las problemáticas que está enfrentando nuestra comunidad. Ahora habrá que ver si en este tipo de campamentos está llegando, por ejemplo, el consulado mexicano, el cual ya vimos cómo había problemas para la información que estaban dando, que no cuadraba lo que ellos decían con lo que estaba pasando en el campo de Florida. En otro tema, ya cambiando un poquito más de lo que son los centros de detención, la importancia y lo que está golpeando a la comunidad migrante todas estas acciones. En Estados Unidos, 1 de cada 6 personas de origen mexicano viven en pobreza. Aquí pues nos ponen la información de la situación de la comunidad mexicana en Estados Unidos, en el cual ya se ha hablado bastante de todo lo que aportan a México, lo que aportan a Estados Unidos, pero no se ha hablado de la situación en la que viven los mexicanos allá en Estados Unidos, que si bien es cierto, viven mejor muchos que de donde salieron, de sus comunidades, la realidad es que es general, la mayoría de los mexicanos, o por lo menos 1 de cada 6, vive en pobreza, pero los otros no viven en la opulencia, viven en la justa mediodía, a duras penas, trabajando, saliendo adelante, compartiendo gastos toda la familia, que bueno, pues nos ponen una perspectiva cómo se sigue abusando de estos mexicanos. No es por demás cuando decimos que el programa México Te Abraza no es suficiente para apoyar a los mexicanos que están residiendo en Estados Unidos, que se tienen que tomar acciones más profundas para que realmente los mexicanos que están en Estados Unidos puedan regresar a sus lugares de origen, pero para tener una vida mucho mejor de la que están llevando en Estados Unidos. En este artículo nos hablan que de un universo de 6.6 millones, lo cual equivale al 16.25%, enfrentan una condición de pobreza. O sea, 6.6 millones de mexicanos que están en Estados Unidos están en condición de pobreza, pero igualmente una de las cosas que cuando se habla aquí en México ganan en dólares, están mandando remesas, etcétera, no se pueden entender por qué viven en pobreza. Pues precisamente viven en pobreza porque siguen ayudando a sus comunidades, porque siguen alimentando a México con más de 60 mil millones de dólares al año, lo cual, bueno, si ellos se preocupasen más por ellos, fueran egoístas y se quedaran con ese dinero, no estarían en esas condiciones, y México el día de hoy estaría en graves problemas económicos. Desde la pandemia se ha demostrado cómo gracias a los migrantes es que el país logró poder salir adelante. Los mexicanos no son los únicos que están mal, para que aquellos que de repente vayan a decir, ya ven, por eso los queremos fuera del país. No, los mexicanos están mal porque sacan adelante a México y a Estados Unidos, y ellos son los que se sacrifican. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos este artículo que titulado Desigualdad en Estados Unidos es la más alta en medio siglo. No solamente para los mexicanos, en general. Se está hablando aquí que, por ejemplo, actualmente el 1% más rico de Estados Unidos posee más de 54 billones de dólares. Esto es 468 veces más que el 50% más pobre. Juntan a todos los más pobres de Estados Unidos
y ellos juntan todo el dinero que hay y solamente hay 1% de la población de Estados Unidos que tiene 468 veces más que este 50%. La fortuna es de 0.01% de los hogares con mayor riqueza en ese país, ha aumentado en 1843.3% desde 1976. Vemos igual como no es simplemente la política de Donald Trump la que está afectando, es un sistema que ya viene bastante corrompido, bastante enfermo por desde hace mucho tiempo. La diferencia es que el día de hoy de Donald Trump, así como ha exagerado su discurso xenófobo, también ha exagerado las medidas para favorecer a este pequeño grupo en el cual evidentemente él forma parte. Salió un estudio en semanas recientes sobre el dinero que estaba haciendo Donald Trump por el simple hecho de ser presidente, que está muy por arriba de lo que todos los expresidentes habían logrado hacer estando en el mandato. Se está enriqueciendo Donald Trump y bueno, este es otro de los asuntos que tendremos que ver. Volviendo al valor de los hispanos, hablábamos de la pobreza en la que están ellos, pero también hay que señalar el impulso que ha tenido un sector de los latinos que ha ayudado a Estados Unidos a crecer. La revolución del emprendimiento hispano, $800,000 millones. Aquí en este artículo que tomamos de la Tribuna Hispana, dice: esta no es solo una anécdota migratoria más, estamos ante un fenómeno económico de dimensiones épicas. Casi 5 millones de empresas hispanas inyectan más de $800,000 millones anuales a la economía estadounidense. Vemos cómo 6.6 millones están en pobreza de los de los latinos, de los mexicanos, pero también al mismo tiempo vemos como 5 millones están sacando, están inyectando mucho dinero a Estados Unidos. Evidentemente esto nos da a ver cómo los latinos, los mexicanos podrían invertir en México, en este impulso que se está intentando dar a la economía de México, y ni que el día de hoy sigue siendo pasado por alto el gran valor y el potencial que tendrían la comunidad mexicana en Estados Unidos para poder invertir en nuestro país y con esto impulsar a sacar adelante el país y evidentemente ellos que vivan de una manera mejor. En cuestión de las remesas, pues evidentemente está afectando lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. También la fortaleza del peso está afectando y aquí en este artículo dice que caerán 5.8% las remesas este año. Se afectará a los estados más dependientes. Esto está tomado del estudio que hacen cada año BBVA Bancomer, en el cual hace sus estadísticas de cuánto dinero está entrando, a dónde está entrando y cuáles son las proyecciones. Aquí hay muchos estados que dependen en gran parte de las remesas económicas que manda los mexicanos de Estados Unidos y que al bajar pues evidentemente se verán afectados. Los estados en donde más impacto llegan a causar, y que es algo que también se va a replicar no solamente en México, sino Guatemala, Honduras y El Salvador, que son lugares a donde llega bastante flujo de remesas. Yéndonos un poquito más a lo que es las comunidades indígenas aquí en México, nos pareció interesante traer esta información que es parte de la migración, de los flujos migratorios, el peligro que corren nuestras niñas, niños, adolescentes sin acompañamiento y las mujeres también sin acompañamiento, en los cuales estos han venido creciendo, el que estén migrando estas personas sin acompañamiento y que los ponen todavía más vulnerables del crimen organizado. Aquí en un muy buen artículo de Jessica Chantomila y Aret Laureles de La Jornada, organismo de la ONU alerta por la trata de personas indígenas. Es una realidad, no solamente es a los indígenas, pero evidentemente es uno de los grupos más vulnerables en nuestro país y en la región. Hay muchos de ellos que están saliendo, que están migrando y que de ahí son secuestrados por el crimen organizado, pero también muchos indígenas que también vienen migrando, salieron de sus países y están inmigrando a nuestro país, aunque sea de paso, y que pues son víctimas de estos grupos criminales. Hace falta una difusión de campañas en varias lenguas. Hemos nosotros documentado cómo inclusive hay personas indígenas que están en las prisiones allá en el sur de nuestro país y que no pueden salir porque
no hay quien hable su lengua y prefieren tenerlos encerrados. Es algo que ojalá y se pueda hacer algo al respecto, puesto que es una de las comunidades más violentadas pues ya lo que es cuando hablamos de migración. En otro artículo, yendo más hacia el sur, hacia Cuba, en donde pues se habla de que se quiere impedir que se detengan los flujos migratorios, más sin embargo pues Estados Unidos sigue sin hacer nada para poder disminuir las causas que originan la migración. En el caso de Cuba, pues tenemos este artículo de David Brooks y Jim Kaysen que titulado "Persiste Estados Unidos en asfixiar a los cubanos para que se rebelen contra el gobierno". Sigue esta inyección de dinero, la presión hacia Cuba, inyección de dinero para que haya grupos que salgan a protestar en contra del gobierno de Cuba. Es algo que no es la primera vez que ha ocurrido. Donald Trump ha sido un enemigo muy, muy fuerte contra Cuba. Ya durante el gobierno de Barack Obama se empezaban a aligerar las cosas, todo pintaba para que Cuba tuviera un poco de respiro. Llegó a su primer mandato Donald Trump y en automático pues endureció todavía las medidas contra Cuba. Llegó Biden, no lo hizo a tiempo, lo quiso hacer ya al final de su mandato, lo cual pues habla de esa doble moral y la hipocresía también de los demócratas en contra de lo que es el tema de Cuba. Pero pues el día de hoy se sigue inyectando este dinero para que algunos cubanos que por diferentes razones aceptan este financiamiento se lancen a estar en contra de un gobierno. Aquí lo he dicho yo, el poder hablar de si está bien o está mal lo que hace Cuba, primero tendría que quitársele este bloqueo genocida. Muchos hablan y ponen de ejemplo la pobreza que hay en Cuba, pero muy pocos hablan de que a pesar de que hay una gran pobreza en Cuba, ningún niño está durmiendo en las calles como es algo que pasa en cualquier otro país y muy específicamente en Estados Unidos. En Cuba no hay tiroteos para matar niños, no se matan en las escuelas como algo lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que hay se distribuye entre todos y no hay una concentración de riqueza como la hay en Estados Unidos. Y bueno, esa es la doble moral. Y evidentemente estas protestas no vienen nacidas de los cubanos que están en Cuba, que por muchos años han aguantado heroicamente a un gobierno como el de Donald Trump. Esto viene muchas veces de aquellos cubanos que han salido y que están viviendo en Estados Unidos y que quieren derrocar al gobierno cubano, no para que a los cubanos les vaya bien, sino para ellos volverse los nuevos dueños de la isla. Algo que vemos aquí en México, en donde tenemos casos como el de esta senadora Lili Telles, que no le interesa el bienestar absolutamente de los mexicanos. Ella busca el interés de la clase a la que ella representa, de su jefe, ¿cómo se llama? El que la puso ahí, que es el dueño de TV Azteca y de Electra, y que bueno, no les interesa lo que le pase a la mayoría de la gente. Ellos van por el botín, por ellos ser los que están mandando y gobernando. Se habla de Cuba, que es una dictadura. Habría que ver quién es más dictatorial, si el presidente Canel de Cuba o las acciones que está haciendo Donald Trump. Entonces ahí está un tema para discutir. Aquellos que defiendan a Donald Trump, yo estoy seguro que en Cuba aquellos que detienen es porque realmente están intentando derrocar un gobierno que es legítimo, que la misma población lo ha elegido y que lo apoya, y mientras que en Estados Unidos ni siquiera tienen la posibilidad nadie de poder estar en contra de él, porque sin importar que sea ciudadano buscan la manera de sacarlo del país. Bueno, esto es lo que está pasando en Cuba. En El Salvador tenemos nuestra aportación mensual de nuestro compañero Raúl Yarule, en el cual pues nos hace un buen recuento de lo que está pasando al sur del continente. Precisamente habla de lo que ocurrió en Bolivia con estas elecciones, en donde pues Evo Morales pierde y gana la oposición. Habla de una reestructuración ahí y del peligro que puede haber en Bolivia, y también habla de lo que está ocurriendo en El Salvador, en el cual, bueno, pues este gobierno de Nayib Bukele, que se legitima actualmente con pasar una ley que le permite poderse reelegir indefinidamente, producto de que tiene mayoría en el Congreso con los legisladores, pero que no hace mención de que primeramente tuvo que haber violentado la Constitución
en una reelección que no estaba en la Constitución y que él faltó eso y que eso sirvió para que tuviese esta mayoría que el día de hoy le permite poder reelegirse indefinidamente, y que pues el problema que vemos es que es bastante servil este gobierno, es lo que aquí expone Raúl Yarul en este artículo, que habrá que ver qué va a pasar cuando Estados Unidos ya no necesite a El Salvador. Lo va a hacer a un lado, y ya no es la primera vez que pasa. Recordemos, poco antes de que Donald Trump llegara a ser presidente, en esta segunda ocasión ya empezaba a hablar mal de El Salvador, cambió su postura en cuanto El Salvador le sirvió por lo menos para tener a estas personas en el campo de concentración o prisión de alta seguridad, que así lo denomina Nayib Bukele, pero que ha servido para tener a enemigos de Estados Unidos encerrados ahí con el pretexto de que son terroristas, que son grandes criminales. Lo vemos en los venezolanos que fueron mandados allá, y donde cuando se regresaron, se entregaron a Venezuela, estas personas que estaban siendo detenidas, apareció que había niños ahí encerrados, en el cual pues ya les tenían cargos hasta de terroristas. Eso es lo que está pasando al sur de nuestras fronteras. Y pues vámonos hasta el otro lado del mundo, que habíamos dejado de hablar de ello. Al menos 26 refugiados inmigrantes mueren en Estados Unidos, en un naufragio cerca de la Lampedusa, Italia. Hemos hablado en anteriores ocasiones lo difícil que es la migración, no solamente en México, las rutas migratorias que están allá en el Mediterráneo, y pues el día de hoy ya continuamos con esta información, en donde tenemos que ver, entre más difícil sea migrar por allá, los migrantes poco a poco empezarán a intentar hacer este recorrido que ya lleva tiempo que está haciendo, que es de Europa se vienen hacia América, y de ahí hacia Brasil principalmente, y de ahí empiezan a subir hacia Estados Unidos. En este momento han bajado, pero no han desaparecido, y esto es muy probable que conforme continúe lo difícil que sea llegar a Europa, empezarán a venirse al continente americano. En otro artículo, los inmigrantes llegados en Pantera a Cabrera son los que llaman al 112 para que les vayan a rescatar. Aquí, bueno, pues esto es también lo que está pasando en España, precisamente ahí en las Islas Canarias, en donde es tan peligroso el poder cruzar, que incluso ya los migrantes, cuando están en situación desesperada, son ellos mismos los que llaman a este número, al 112, para solicitar ser rescatados, para no perder la vida, a pesar de que ello los va a llevar a que sean regresados de donde vienen. También en España baja un 46.7% las llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias en 2025. Han disminuido en este momento producto de que se van por otras rutas, lo decíamos, hacia Italia, buscan otras maneras de poder salir de sus lugares y poder llegar a un lugar que les representa la posibilidad de tener un mejor futuro, pero que eventualmente volverán a aumentar mientras no se erradiquen las causas que ocasionan la migración. Y bueno, pues hemos estado ya cerrando nuestros boletines con algún personaje significativo en la historia, lo que está significando, y el día de hoy me pareció propicio traer a Stephen Colbert. Stephen Colbert testifica ante el Congreso sobre su amplia experiencia como trabajador inmigrante. Este no es un artículo nuevo, es un artículo del 2010 en el cual conductor de un show de televisión testificó ante el Congreso de Estados Unidos sobre lo difícil que era trabajar en el campo. Utilizó la comedia para en cierta forma burlarse de lo que estaban en aquel entonces impulsando, que era todavía que se cerrara, que se construyera el muro, que se cerraran los flujos migratorios, etcétera. Y lo traigo a colación porque es una de las principales personas que han salido afectadas, o a los que ha dirigido su odio. Donald Trump le han cancelado su show, que es uno de los más vistos en Estados Unidos. Ya el próximo año saldrá del aire, y se me pareció propicio traerlo en este momento porque él es muy posible que juegue un papel muy importante en la política de aquí en adelante. Algo que cuando él lo testificó en el 2010 ante el Congreso, y se le preguntó el por qué estaba él yendo a testificar, pues él dijo que porque no le gustaba que la violencia que era hacia los migrantes, no le gusta que ataquen a alguien que no se puede defender, y es una de las realidades. El migrante indocumentado no puede defenderse por su situación migratoria. El día de hoy estamos en diferentes tiempos porque no se está atacando solamente al indocumentado, sino a todos los migrantes. Entonces esperemos que esto sirva para poder apoyar al movimiento migratorio
migrante a que se respeten, y esta es una persona que es muy posible que juegue un papel muy importante de aquí en adelante en lo que es la política de Estados Unidos. Muchos actores, muchos comediantes se le han unido para apoyarlo, su soporte a él. El día de hoy yo lo pongo como uno de los ejemplos de las personas que históricamente han venido apoyando a la comunidad migrante, por la valía que tienen, por la importancia que tienen en Estados Unidos, y sobre todo porque el que ataca es el monstruo, este gobierno de Estados Unidos que, y vuelvo a lo mismo, no es que sea republicano o demócrata, se ha ensañado bastante con los migrantes. Y pues el día de hoy tenemos a un personaje como Donald Trump que está exagerado todo lo que hace, y pues estamos ante un verdadero peligro con Donald Trump. Bueno, pues ese sería mi entrega el día de hoy de este boletín. Ya lo pueden descargar a partir de este 1 de septiembre. En la descripción del video estará la liga para descargar este boletín en inglés, en español. También ahí para que puedan ver todos los demás boletines que hemos venido editando al transcurso de estos años, y pues seguir pidiendo su apoyo para darle like al video, para compartirlo con la mayor cantidad de personas que se puedan, porque es necesario estar bien informados ante esta embestida del gobierno de Donald Trump. Como dice la imagen que aquí les presento, traten de hacer algo, porque eso dará resultado. No importa qué poco sea lo que cada quien podamos hacer, pero es más que el no hacer nada. El no hacer nada nos ha traído a estar en esta situación de tener a una persona como Donald Trump al frente del país más poderoso armamentísticamente del mundo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.